La cafetería Oasis olía a café quemado y a huevos fritos. Laura, con su delantal desgastado y el cansancio de quien trabaja desde antes del amanecer, servía platos con sonrisas prestadas. Nadie notaba cómo sus ojos se perdían, a veces, en el vacío. Nadie, hasta ese día de octubre, cuando la puerta se abrió y entró él, un niño pequeño, demasiado callado, con una mochila militar que le arrastraba casi al suelo. Se sentó en la última mesa, como si quisiera desaparecer. No pidió comida. Solo un vaso de agua. Pero Laura vio lo que otros ignoraron, las uñas mordidas, la mirada huidiza, el hambre que duele más cuando se calla. Y en ese instante, algo dentro de ella, algo que creía muerto junto a su hermano en aquel campo de batalla lejano, despertó. Porque ese niño llevaba en los ojos el mismo miedo que Jaque, su hermano, tuvo la última vez que lo vio. Y esta vez, Laura no iba a fallarle. Lo que ocurrió después, nadie en el pueblo lo olvidaría jamás. El reloj marcaba las 7:15 de la mañana cuando la campanilla de la puerta sonó con ese tintineo peculiar que Laura ya reconocía entre el murmullo del oasis. No necesitaba mirar para saber que era él. El niño de la mochila militar. Se deslizaba entre las mesas con la cautela de un animalito callejero, calculando cada movimiento. Sus zapatillas gastadas apenas hacían ruido contra el piso de linóleo amarillento. Siempre la misma rutina. Escogía la mesa del rincón, la que quedaba justo entre la ventana y el pasillo hacia los baños. Un lugar estratégico donde podía ver todas las salidas. Abría su mochila, esa mochila verde olivo demasiado grande para su espalda delgada, y sacaba 3 cosas. Un libro de texto de 4º grado con el lomo reparado con cinta adhesiva. Un lápiz corto hasta la mitad, guardado en una funda de plástico. Un pañuelo doblado con esmero que usaba como mantelito bajo su vaso de agua. Nunca pedía comida. Solo alzaba la vista cuando Laura se acercaba y murmuraba, «Agua, por favor». Las primeras veces, su voz era tan baja que Laura tuvo que leerle los labios. Laura comenzó a notar los detalles. Las manos, temblorosas cuando pasaban las páginas del libro. No por nerviosismo, sino por debilidad. El truco, apretaba el estómago contra el borde de la mesa cuando olía la comida de otros clientes, como si el dolor físico pudiera callar al hambre. La mirada, esos ojos castaños que registraban cada movimiento en el local. No con miedo, sino con la hipervigilancia de quien ha aprendido a anticipar peligros. El 10º día, Laura rompió el protocolo. En lugar del vaso de agua solitario, llevó un plato de avena con canela, la misma que preparaba para su hermano cuando volvía de sus entrenamientos militares. Error de cocina, mintió mientras lo dejaba frente al niño. No podemos devolverlo a la cocina por reglas de salubridad. El niño clavó la mirada en el plato humeante. Laura vio cómo su garganta se movía al tragar saliva. Sus dedos se cerraron alrededor de la cuchara como si temiera que alguien se la fuera a quitar. Cuando Laura regresó para recoger el plato, estaba impecablemente limpio. No quedaba ni una mota de canela. El niño tenía los ojos brillosos, pero no derramó lágrimas. Solo susurró 2 palabras que se le clavaron a Laura en el pecho. «Gracias, señora». Esa noche, Laura no durmió. Se quedó mirando el techo de su apartamento, recordando las costillas que asomaban bajo la camisa del niño cuando se inclinó para alcanzar el azucarero. Al amanecer, tomó una decisión: si el universo le había puesto a este niño soldado en su camino, ella no iba a fallarle como había fallado antes. Preparó una bolsa con lo que pudo. Una muda de ropa usada pero limpia. Una caja de lápices nuevos. 3 latas de sopa que podían abrirse sin abrelatas. Los escondió detrás del mostrador, junto a la foto de Jaque. Esperando el momento adecuado. Esperando que el niño confiara lo suficiente para aceptar más que un plato de comida. Esperando, sin saber aún, que su vida y la de ese niño estaban a punto de cambiar para siempre. El murmullo comenzó como un susurro entre los clientes matutinos, pero pronto se convirtió en un eco imposible de ignorar.
Laura lo sintió en cada mirada que se clavaba en su espalda mientras llevaba el plato de huevos revueltos a la mesa del rincón. Los comentarios ya no se disimulaban. ¿Cuánto tiempo más va a seguir con esto? Seguro la madre está en algún bar gastándose el dinero de ayudas. Al final terminará robando, ya verás. Las palabras caían como piedras sobre su delantal manchado de café. Pero lo peor no eran los desconocidos, sino la mirada decepcionada de Mira, la cajera que llevaba 20 años trabajando en el oasis. No entiendo por qué te empeñas, le dijo una mañana mientras contaban el cambio juntas. Cada día viene con esa mochila militar, pero nunca vemos a ningún padre. Algo huele mal, Laura. El corazón de Laura latió con fuerza. Mochila militar. Esas dos palabras le recordaban demasiado a Jaque, a su uniforme colgado en el armario durante aquellos largos meses de espera. No todos los niños tienen padres que puedan cuidarlos, Mira, respondió mientras limpiaba la misma cuchara por tercera vez. Fue entonces cuando Eli, el repartidor de la panadería, soltó la bomba. Yo lo he visto rebuscando en los contenedores atrás del supermercado. Como un perro callejero. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La imagen del niño, ese pequeño fantasma de huesos puntiagudos, hurgando entre la basura le provocó un dolor físico. Esa misma tarde, siguió al niño cuando salió del oasis, manteniendo la distancia. Lo vio detenerse frente a una casa abandonada en las afueras del pueblo, esa que todos creían condenada. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que su pequeño cuerpo se deslizara adentro. Laura esperó, conteniendo la respiración, hasta que una luz tenue se encendió en el segundo piso. Al día siguiente, llegó una hora antes a su turno. Con las manos temblorosas, dejó una bolsa de papel marrón junto a la puerta trasera del oasis. Un termo con sopa caliente, la misma receta que hacía para Jaque cuando volvía con gripe del entrenamiento. Una linterna pequeña, nueva, con pilas incluidas. Un suéter azul marino, el que había tejido para su hermano y que nunca llegó a usar. No dejó nota. No hizo ruido. Pero cuando el niño llegó esa mañana, Laura notó algo distinto en su mirada. Un brillo nuevo, una pregunta silenciosa que flotaba entre ellos mientras ella le servía el desayuno, accidentalmente, doble. El secreto se hizo más pesado cuando Liam la llamó a su oficina. El ventilador giraba con un chirrido molesto sobre sus cabezas mientras él contaba billetes. Los clientes se quejan, dijo sin mirarla. Dicen que estás creando un precedente peligroso. Laura apretó los puños dentro de los bolsillos de su delantal, sintiendo el papel arrugado que llevaba allí desde hacía días, el informe de la trabajadora social sobre niños desaparecidos en el condado. Había una foto que coincidía demasiado, pero no podía decírselo a nadie. No todavía. Entiendo, mintió. Seré más discreta. Pero esa noche, después de cerrar, hizo una parada en la biblioteca municipal. Las fotocopias que escondió entre las páginas de su agenda contaban una historia que nadie en el pueblo parecía conocer, la de un sargento caído en combate, y un hijo que había desaparecido del sistema 6 meses atrás. Al salir, la lluvia comenzó a caer. Laura corrió hacia su auto con el corazón en la garganta, preguntándose cuánto tiempo más podría proteger a ese niño antes de que el mundo los alcanzara a ambos. El secreto ya no cabía en su pecho, pero compartirlo podría destruir el frágil refugio que tanto le había costado construir. El reloj marcaba las 8:17 de la mañana cuando Laura rompió el tercer huevo sobre la plancha. El aceite chisporroteó con violencia inusual, quemándole la muñeca izquierda. Ni siquiera parpadeó. Sus ojos estaban clavados en la mesa del rincón, vacía por primera vez en 43 días. El café de Don Wilson se enfrió frente a él mientras observaba a Laura limpiar la misma mesa por cuarta vez en una hora. «Se te fue el pajarito», comentó con una risa que pretendía ser amable pero solo sonaba a victoria. Laura no respondió. Sus dedos encontraron migas pegadas bajo el borde de la mesa, prueba irrefutable de que él había estado allí, de que no era una alucinación. Al recogerlas con cuidado, descubrió algo más, un pedazo de papel arrugado,
tan pequeño que casi pasa inadvertido. El baño de empleados olía a cloro y humedad cuando Laura por fin pudo abrir el papel con manos temblorosas. La letra, torpe pero decidida, le atravesó el alma. No vuelvo. Ellos saben. Cuídese, señora Laura. El sonido de la puerta principal al abrirse la hizo esconder el papel en su zapato. Nina entró al comedor arrastrando los pies, con noticias que no quería dar. La trabajadora social estuvo preguntando anoche sobre un niño que coincide con, ya sabes. La plancha seguía encendida, quemando el huevo olvidado. El humo acre llenó la cocina, pero nadie se movió para apagarlo. ¿Qué le dijiste? La voz de Laura sonó como si alguien más hubiera tomado control de sus cuerdas vocales. Nina se encogió de hombros, pero sus ojos traicionaron la culpa que no quería admitir. Lo que tenía que decir. Que un niño venía solo al oasis. Que tú le dabas de comer. El timbre del teléfono sonó como un disparo en el silencio que siguió. Liam lo atendió con expresión grave, asintiendo en silencio mientras miraba a Laura con una mezcla de lástima y alivio. Era el sheriff, anunció al colgar. Encontraron a alguien en esa casa abandonada de la calle Oak. Laura no esperó a escuchar más. Corrió hacia la puerta trasera, sin delantal, sin llaves, sin aliento. El viento le azotó el rostro mientras recorría las 3 calles que separaban el oasis de la casa maldita del vecindario. La puerta estaba abierta de par en par cuando llegó. Dentro, el silencio era más denso que la oscuridad. Subió las escaleras tambaleantes, cada escalón crujiendo como una advertencia. El cuarto del frente estaba vacío, excepto por una manta militar cuidadosamente doblada en un rincón. 3 latas de sopa vacías, las mismas que Laura había dejado días atrás. Una foto desgastada de un hombre uniformado abrazando a un niño pequeño. Laura la recogió con manos que no podían dejar de temblar. En el reverso, escrita con esa letra que ya reconocería en cualquier parte, una sola palabra. Perdón. Afuera, las sirenas se acercaban. Laura guardó la foto en su bolsillo, justo sobre el corazón, mientras una certeza terrible crecía dentro de ella: el niño no había sido rescatado. Había huido. Y ahora ella era la única que sabía la verdad, que detrás de esos ojos hambrientos había una historia mucho más oscura de lo que cualquiera en el pueblo podría imaginar. El aire en el diner se cortaba con cuchillo cuando los 4 vehículos oficiales se estacionaron en diagonal frente al local. Laura, que estaba limpiando la máquina de café con movimientos automáticos, sintió como el trapo se le caía de las manos. A través del ventanal empañado, vio cómo los agentes formaban un semicírculo perfecto alrededor de la entrada principal. El coronel Daniel Harkness entró primero. Sus botas resonaron contra el piso de linóleo con una precisión militar que silenció hasta el último murmullo del desayunador. Llevaba en las manos una carpeta manila gruesa, sellada con un sticker que decía, clasificado, en letras rojas sangrantes. ¿Laura Méndez? Su voz no era un preguntar, era un confirmar. Ella asintió, secándose las manos en el delantal sin darse cuenta de que lo hacía por 5ª vez en un minuto. El coronel colocó la carpeta sobre el mostrador con un gesto casi reverencial. Al abrirla, Laura vio primero la foto, el niño de la mochila militar, sonriendo junto a un hombre con uniforme de gala. El sargento primero Mateo Rivas, dijo el coronel señalando al hombre. Uno de los mejores hombres que tuve bajo mi mando. Murió el pasado 14 de septiembre protegiendo a su pelotón de una emboscada en Kunduz. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las fechas coincidían exactamente con los días en que el niño había comenzado a aparecer en el diner. El coronel continuó, pasando un documento oficial con el sello del Departamento de Defensa. Lo que nadie sabía era que el sargento Rivas tenía un hijo. Un hijo que su ex esposa abandonó cuando se enteró de la muerte de su padre. Diego, señaló la foto del niño, estuvo desaparecido durante 83 días. Sobreviviendo solo. Hasta que encontró este lugar.
Laura tocó la foto con dedos que no reconocía como propios. Ahora entendía por qué Diego siempre miraba las puertas, por qué su mochila militar nunca se quitaba, por qué comía como si cada bocado pudiera ser el último. El coronel sacó entonces un sobre más pequeño, manchado en los bordes como si hubiera sido guardado en prisa. Encontramos esto entre las pertenencias del sargento, dijo, y su voz profesional se quebró por primera vez. Es para usted. La carta estaba escrita en español, con esa letra temblorosa de quien escribe en la oscuridad de una trinchera. Si está leyendo esto, es porque no volví a casa. Por favor, cuide de mi Diego. Él sabe dónde está escondido el dinero. Él sabe mantenerse callado. Pero por favor, señora Laura, no deje que el mundo lo rompa como rompió a su padre. Firmado, Mateo Rivas, su eterno agradecido. Laura no sintió las lágrimas hasta que una cayó sobre la firma, haciendo que la tinta azul se corriera ligeramente. Afuera, sin que ella lo supiera aún, Diego esperaba en el asiento trasero de uno de esos vehículos oficiales, limpio y alimentado pero con los mismos ojos vigilantes que habían conquistado su corazón desde el primer día. El coronel Harkness se cuadró entonces, y en un gesto que Laura solo había visto en películas, llevó su mano derecha a la visera de su gorra en un saludo perfecto. Detrás de él, los otros 3 agentes hicieron lo mismo. En nombre de un soldado caído, dijo el coronel con voz grave, y de todos los que llevamos este uniforme, gracias. Usted le dio a uno de los nuestros lo que más necesitaba, la certeza de que su hijo no estaría solo en este mundo. El silencio que siguió fue tan absoluto que Laura pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared detrás del mostrador, marcando los segundos de una vida que ya nunca sería igual. Esta historia comenzó con un plato de avena fría y un niño que no pedía ayuda, pero podría haber sido cualquiera. Podría ser el anciano que barre las calles frente a tu edificio cada madrugada. La estudiante universitaria que revisa los contenedores de basura detrás del restaurante. El veterano que pide monedas en la esquina con una mirada que todavía está en el campo de batalla. Hoy te pregunto, ¿cuántos Yagos pasan desapercibidos en tu barrio? ¿Cuántos Mateos han muerto dejando atrás pedacitos rotos de familia que el sistema no alcanza a ver? No necesitas uniforme ni medallas para ser héroe. Solo necesitas mirar y actuar. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte, dar like y dejarnos tu opinión en los comentarios.